Bienvenidos a la lectura comentada del libro Abundancia de Deepak Chopra. Hola, bueno, le damos la bienvenida para nuestra última etapa del libro que hemos estado leyendo de Deepak Chopra, La Abundancia. Y proseguimos con el epílogo. Dice, nuestro futuro espiritual juntos. Los temas de este libro, el yoga, la abundancia y la inteligencia creativa, se desarrollan en cada página, pero entre bastidores se desarrolló algo más oscuro. Empecé a escribir cuando la pandemia aún no se había apoderado del mundo y terminé el libro después del encierro que duró más de lo que nadie se imaginó. Es natural que en tiempos difíciles la gente reflexione sobre Dios como fuente de consuelo y esperanza. En una crisis se dispara nuestra necesidad de apoyo espiritual. Esto es cierto, aunque los estadounidenses y los europeos lleven décadas sin apegarse a las religiones organizadas. Como un abrigo de invierno que se guarda en primavera, muchas personas guardan la religión una vez que la crisis ha pasado. Pero la necesidad de espiritualidad no pasa como en las estaciones. Esta necesidad está más arraigada que el consuelo y la esperanza. Es la necesidad de sabiduría. Sabiduría es una palabra que se presta al escepticismo y al rechazo. Incluso las personas que se consideran espirituales suelen pensar mucho más en cuestiones como la autoestima y el amor. La sabiduría tiene una importancia crucial, dar respuestas a por qué existimos y cuál es nuestro propósito. En el yoga, la sabiduría ofrece una visión de la conciencia misma, que tiene un puente sobre todas las edades y circunstancias. Llega al corazón de la realidad. En última instancia, la búsqueda de la realidad es lo que une el impulso de sentirnos completos. Aquellos que realmente se detienen a escuchar la voz silenciosa del verdadero yo son los afortunados. Sin embargo, nadie puede ser abandonado por el espíritu, sin importar si siente alegría o desesperación. El poeta Rabindranath Tagore lo deja claro en un hermoso verso. Motas de polvo bailando en la luz. Esa es también nuestra danza. No escuchamos en nuestro interior para escuchar la música. No importa. La danza continúa y en la alegría del sol se esconde un Dios. Es una expresión de esperanza eterna. Sin embargo, aunque el espíritu no abandona a nadie, el camino hacia la espiritualidad madura y duradera, hacia la sabiduría misma, comienza cuando se escucha la música interior, como dice Tagore, o la atracción magnética del ser, como dice el yoga. Ahora mismo, la búsqueda de la sabiduría es más importante, creo, que la búsqueda de Dios. Desde que Aldous Huxley acuñó la frase "la filosofía perenne", los buscadores espirituales de Occidente se han dado cuenta de que el sectarismo es demasiado estrecho y las religiones demasiado ortodoxas para contener el gran cuerpo de sabiduría que se ha acumulado a lo largo del tiempo. La escena espiritual que se desarrolla a nuestro alrededor es la versión actualizada de la filosofía perenne. Me saca una sonrisa suponer que se puede modernizar lo trascendente. En realidad, es una especie de estratagema que se repite generación tras generación. Hay que persuadir a la gente de que la conciencia superior es real. Si no lo logras, le estarás predicando a las piedras. Para muchas personas espirituales no hay duda de que la religión organizada sirve a las fuerzas sociales reaccionarias y ofrece una versión dogmática de Dios. Sin embargo, es mucho más deplorable ignorar el anhelo espiritual que existe en nosotros. Quizás la escena espiritual actual no llene el vacío a la perfección, pero se puede prever el futuro de la espiritualidad en lo que está ocurriendo hoy. Las personas se sienten libres para expresarse fuera de las doctrinas de las religiones organizadas.
Se sienten abiertas a experiencias que las generaciones anteriores negaban, condenaban y que los archimaterialistas niegan totalmente. Son conscientes de que la espiritualidad es un amplio río que se remonta a muchos siglos atrás. Se sienten incluidas en una magnífica búsqueda humana. Creen que la evolución de la conciencia es real y que vale la pena perseguirla. Creen que pueden encontrar una visión noble y empezar a vivir de acuerdo a ella. Estas cosas representan la sabiduría como experiencia personal, más que como palabras de un libro, por muy sagrado que sea el texto. La espiritualidad actual abarca a un gran número de personas que han probado la trascendencia de estos momentos en lo que el velo del yo-ego cae y la realidad se aprecia sin la interferencia del ego, la memoria y los viejos condicionamientos. En mi propia infancia, recuerdo que las mujeres reunidas en la casa de mi abuela en Delhi, a menudo acompañadas por un pequeño armonio sibilante y las voces de familiares y amigos alzadas para alabar a Dios con las palabras de queridos poetas místicos como Kabir y Mirabai. Los versos expresan el más puro anhelo imaginable, como cuando Mirabai canta: llévame a ese lugar donde nadie puede ir, donde la muerte tiene miedo y los cisnes se posan para jugar, en el lago desbordante del amor. Allí se reúnen los fieles, siempre fieles a su Señor. Hoy, siglos después, los buscadores espirituales que uno encuentra varían enormemente. Estudiantes y practicantes de yoga, meditadores de todo tipo, junguianos criados en los años 50, librepensadores y flower children de los años 60, seguidores de maestros como J. Krishnamurti y gurús como Paramahansa Yogananda e incluso teósofos. Los devotos de las religiones organizadas irradian su propia luz y fe en una gran carpa. Por muy esperanzadores que sean los signos y los presagios, este movimiento tan diverso es a veces difícil de descifrar. ¿Dónde están los éxitos de la espiritualidad en un mundo agitado? No parece que haya muchas incursiones en el pensamiento político o social ortodoxo, pero como movimiento de base, la espiritualidad personal es poderosa. Lo vemos claramente en el idealismo insaciable de millones de personas que coquetean con el encanto de la sabiduría o se sumergen en ella con más profundidad. Al ser intemporal, el camino de la sabiduría está siempre abierto. Francamente, no veo una alternativa para nuestro anhelo espiritual. Así que, sea cual sea la transformación de la escena espiritual dentro de 30 años, en este momento la búsqueda personal y el camino interior son el movimiento más viable que tenemos y merece ser considerado en sus propios términos sin etiquetas. Mientras reflexionaba sobre este epílogo, hojeé The Soul in Love, un libro de traducciones de poesía que me impulsó a escribir a partir de mi pasión por Rumi, Kabir y Mirabai. El yoga es potente en su conocimiento, pero la poesía le canta al corazón. La sabiduría no necesita de un espectáculo exterior, porque nada sucede en el exterior. El amor del alma se experimenta cuando vamos a un lugar inmutable, más allá de todos los mundos, bendecidos o atribulados. El futuro es una ilusión que nace cuando la mente pierde su fuente intemporal. En esa luz, la voz de lo intemporal muestra el camino de la sabiduría. Rumi, como siempre, lo expresa con exquisita belleza. Solo de vez en cuando me levanto de repente de mis sueños para oler una extraña fragancia. Viene en el viento del sur un vago indicio que me hace doler de anhelo, como el aliento ansioso del verano que quiere completarse. No sabía que estaba tan cerca, ni que era mía, esta dulzura perfecta que florece en lo más profundo de mi corazón. ¿Algo que comentar?
Bueno, es el camino espiritual, ¿no? Eso me encanta porque más temprano, más tarde, en algún momento de la vida, las personas se conectan con esta energía espiritual, sea por la religión, o sea por algo, una dificultad que le pasó en la vida, o sea, va en esta búsqueda, ¿no? En algún momento de la vida, a veces por una dolencia, por una enfermedad. Y me parece bonito que esta parte de donde él dice, no hay que poner etiquetas. Y así lo siento yo también, como que a veces ponemos etiquetas para nombrar la religión, el Dios o lo que sea. Pero lo más importante es lo que está adentro, ¿no? De nosotros, el sentimiento que está adentro, esta energía que se crece adentro. Y, y esta espiritualidad que habla acá es lo que hemos visto en todo este percurso en el libro. O sea, es conectar con uno mismo, con esta inteligencia creativa, con esta bondad que existe en nosotros para generar esta abundancia, ¿no? Entonces, no estar apegado a las cosas materiales, pero poner como metas, como objetivos en nuestra vida algo más grandioso. No sé, así me inspiró, no sé, así lo veo esta parte final y como para concluir lo que hemos visto todo este casi 6 meses, ¿no? Que estuvimos acá leyendo este libro. Eh, entonces, no sé, bueno, te dejo hablar y después podemos concluir con algunos otros materiales y sugerencias que podemos hacer a quien estuvo escuchando a nosotras estos 6 meses. Sí, cuando dice 6 meses digo, wow, tanto nos ha tomado leer un libro, pero es que realmente cuando te tomas tu tiempo, lo analizas, lo trabajas, ¿no? Porque este no se trató solamente de leer el libro, sino en cada capítulo y a veces en un capítulo fraccionado en dos o tres partes. Hemos hecho un análisis, hemos hecho un trabajo, las prácticas, las meditaciones creadas desde cero, como para poder vivir lo que realmente trata de transmitir el libro. Y es cierto lo que tú dices, bueno, a final de cuentas las etiquetas nos separan, ¿no? Es como decir, tú blanco, yo negro, tú bueno, yo malo, esta religión es correcta, esta es incorrecta, y no se trata de eso, aunque siento como que también lo que trata de transmitir, al menos en mi percepción, no sé si desde mi experiencia de vida, de repente estoy filtrando el mensaje así, es como que igual todo esto es como necesario porque es parte de nuestro crecimiento y porque nos impulsa. La religión, en algunos casos, puede ser como algo que nos abre esa puerta a la espiritualidad para poder conectar con la espiritualidad, ¿no? El problema está cuando creemos que la espiritualidad se resume a esa creencia y esto apunta a como que no ni siquiera necesitamos una religión porque es como que Dios o la espiritualidad está dentro de cada uno de nosotras. Y que me parece muy cierto también lo que dice, mucha gente busca la religión en momentos de crisis, pero cuando pasa el momento de crisis como que lo cuelgan, su abrigo lo cuelgan en el armario. Y es cierto, ¿no? Porque es como que utilizamos esta búsqueda interna de Dios o de la espiritualidad en momentos de crisis, cuando realmente es una búsqueda constante y que todas las circunstancias de la vida, al final, por una razón o por otra, nos van a llevar a esta búsqueda. Y la parte más bonita también que me parece es que este libro es la muestra de eso, porque él escribió este libro en momentos, digamos, de oscuridad, que fue con la pandemia, ¿no? Entonces, él empezó antes, en el 2020, creo, y luego terminó cuando ha habido todo esta cuarentena y este encierro que duró más de lo debido. Entonces, él como que sentía mucho agradecimiento porque justamente este libro salió de esa búsqueda espiritual en un momento tan oscuro de la humanidad, ¿no? Entonces, y ese es como el sentido que él le ha dado a esto, no importa en las circunstancias
que estés, el sentido es esa búsqueda interna. Y bueno, lo bonito de este libro es que nos deja un montón de herramientas para practicar, para hacer, de métodos. Si no te adaptas a uno, tienes otro. No puedo decir que es fácil practicarlo todo, ya desde lo primero, desde el primer chakra que él puso, bueno, él empezó con el séptimo hasta el último, o hacer todas las meditaciones, pero sí al menos hay uno con la que puedes resonar y te quedas con esa y haces esa práctica constantemente, igual se va a generar un cambio interno, ¿no? Eso. Ujú. Así es. Y las guías, ¿no? También a veces uno no puede hacer la meditación, pero sí puede leer las guías porque da muchas recomendaciones y, y paso a paso de cómo hacer las cosas. Así que hay mucho contenido importante. Eh, no sé si quieres decir Sí, algo más para... sí, para el final del libro también hemos agregado como material algo, el aporte, aparte de todo lo que hemos aportado en el libro, pero al final, en el último capítulo, hemos aportado también una meditación que es como un resumen de todas las meditaciones a nivel de los chakras, a nivel de función y colores, que ese es un tipo de meditación, y es también una oración de afirmaciones que conectan cada uno de esos pensamientos intencionados que tiene cada uno de los chakras. Entonces hemos hecho como un resumen de todo el libro en esas dos meditaciones y algunos resúmenes más que les vamos a dejar como para que sea algo concreto y fácil de práctico, ¿no? Para utilizar y para comprender. Y eso. Y bueno, y yo con la ilusión de luego ver y compartir de repente algún otro libro que también ayude a otras personas y que nos ayude a nosotras mismas, porque particularmente a mí me ha acompañado en un proceso importante este año, estos 6 meses, ha sido como un sostenimiento este libro. Estoy muy agradecida a Deepak Chopra por este libro y lo hemos hecho con todo el amor del mundo, e incluso tenemos como que las mismas, a veces, dificultades que cualquier otra persona por tiempo, por responsabilidades, pero hemos visto cómo hacer un espacio y creo que es posible, pero es algo que tenemos que tener esa fuerza de voluntad para permanecer en el camino, porque empezar es fácil, lo difícil es mantenerse. Y también lo difícil es concluir, porque se nos han puesto varias cosas para poder concluir, pero acá estamos y creo que merece la pena seguir compartiendo este tipo de información con otros. Así que, bueno, con la esperanza de poder hacer algo más adelante también. Y compartir también todo lo que hemos hecho hasta ahora, porque tenemos un montón de material para compartir. Solamente Sí, contactándose con alguna de nosotras lo pueden adquirir. Ujú. así es. Bueno, gracias por Bueno, todos, Anita, gracias por todo este espacio, este tiempo, Clau, y a todos que estuvieron con nosotros todo este periodo. Nos igual. vemos para el próximo libro. Ya vamos a seguir, Clau, porque ya es nuestro quinto libro, así que así seguiremos. Así seguimos. Ujú. Un beso Bueno, a un todos. beso. Chao. Chao, Gracias. chao.